Estimados hermanos y hermanas, que el Señor nos dé su paz. En este 21º domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos invita a vivir la experiencia de Dios que se revela en la persona de Jesucristo nuestro Señor. La primera lectura, que está tomada del profeta Isaías, capítulo 22, los versículos del 19 al 23, nos presenta en una forma breve la denuncia y condena del profeta hacia Sobná, funcionario del palacio del rey que ha cavado su tumba en una roca, y que anuncia el ingreso de Eliaquim para sustituir al rey. De hecho, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 18, viene la condena de Asiria hacia Sobná por pretender desafiar el poderío asirio buscando alianzas con Egipto y los pueblos vecinos. El relato nos habla de una nueva investidura del funcionario, no ya en función de la casa del rey, sino de la ciudad de Jerusalén, como anuncio mesiánico de uno que nacerá para administrar la ciudad. El poder de las llaves, con las facultades exclusivas para cerrar y abrir, es parte de la investidura de este administrador que ha sido revestido de túnica, cinturón, y ahora se especifica el poder que tendrá. El Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 16, los versículos del 13 al 20, nos presenta la profesión de fe de la comunidad de Jesús en la boca de Pedro, en la zona de Cesarea de Filipo, conocido como Banias, en las montañas del monte Hermón, en el camino de subida hacia Jerusalén, en lo que hoy se conoce los Altos del Golán, que es la montaña que precisamente se ve hacia la parte de atrás, hacia el fondo. En este cambio geográfico, Jesús lanza una pregunta a sus discípulos acerca de la noción de su identidad. ¿Quién dice la gente que sea el Hijo del Hombre? Hijo del Hombre es el único título que Jesús se autoatribuyó a lo largo de su ministerio público. Un título que fue tendencia escatológica, como en la literatura apocalíptica del libro de Daniel. El pueblo percibe a Jesús como un profeta en la perspectiva de Elías, de Jeremías o de algún otro profeta que ha resucitado. Elías y Jeremías son profetas de mucha relevancia en la tradición bíblica por la fidelidad del primero y del segundo, que profetiza una nueva alianza que será sellada ya no en una piedra, sino en el corazón de la humanidad. El regreso de Elías ha sido una tendencia progresiva en el imaginario apocalíptico del pueblo, pero no se tiene indicios sobre la expectativa del regreso de Jeremías en los tiempos mesiánicos. Jesús no se queda con la respuesta de la gente que lo percibe como un profeta. Ahora se dirige a los discípulos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? En el camino de su vida hacia Jerusalén se da la revelación de la identidad de Jesús y la confirmación de aquello que ellos han visto a lo largo de su ministerio público y el gesto de la adoración que han tenido en el evento de aquella noche cuando se les apareció caminando sobre el agua. Toda la comunidad comienza a identificar el ministerio de Jesús desde la perspectiva del cumplimiento mesiánico anunciado por los profetas y constatado por las palabras, las acciones y el sentimiento de Jesús de Nazaret. Tú eres el Mesías, es la esperanza de todos los hebreos a lo largo de la historia, y esta expectativa se acentuaba en los momentos de crisis y de convulsiones sociales del pueblo, y así se alimentaba la esperanza de que el Mesías vendrá y restaurará todo. La pregunta de ayer y de hoy es: ¿cuál Mesías? ¿En cuál Mesías nosotros creemos? Hubo muchos Mesías a lo largo de la historia de Israel, anterior y posterior a nuestro Señor Jesucristo. El mesianismo de Jesús lo veremos en la liturgia de la palabra del próximo domingo y las implicaciones que eso significó para los discípulos. Por ahora nos quedamos con esta bella teofanía que Dios prepara un resto de su pueblo, que no será un nuevo pueblo, es el mismo pueblo, para reconocer en Jesús el cumplimiento de su propuesta de salvación universal. Es el pueblo que ahora se abre hacia la salvación universal. Llama mucho la atención la respuesta de Jesús cuando le da el nuevo nombre y la misión a Pedro, un típico relato vocacional en la tradición bíblica. Jesús le dice:
sobre esta piedra edificaré mi iglesia, como una clásica expresión bíblica para expresar la fuerza y la potencia de Dios. De hecho, Pedro mismo usará la expresión en el anuncio del querigma en Jerusalén. La piedra desechada por los arquitectos se ha convertido en piedra angular. Jesús hace un juego de palabras arameas que coinciden con el griego sobre la respuesta de bienaventuranzas hacia Pedro para acentuar el discurso místico del significado de la piedra. El tardo judaísmo se consideraba edificada sobre la piedra de Abraham. En el sentido litúrgico del templo, la piedra fue enviada por Dios en el momento de la creación para separar el agua de la tierra y sobre esa piedra construir el templo, que será el lugar donde se ata y se desata, es decir, en el cumplimiento de la ley, donde se entra al cielo sobre la roca del Moriah o se cae al abismo en el valle de la Gehenna que se encuentra en la parte sur de la ciudad de Jerusalén. Con relación a la misión que el Mesías le concede a Pedro de entregarle las llaves del reino de los cielos, es un clásico gesto de la investidura de los funcionarios reales, como aparece en la primera lectura. Pero la oferta de las llaves no se circunscribe al contexto de la geografía de Israel o de Cafarnaúm, que es el lugar donde habitan, pues al fin y al cabo ya no están allí. Está mucho más al norte. La propuesta de Jesús es mucho más grande. Te daré las llaves del reino de los cielos. La comunidad, de la mano de Pedro, comienza a descubrir que son ellos los que han entrado en la profesión de fe de sus discípulos y son los primeros en entrar en la aventura de la realización de un Dios que abre la salvación por medio de la fe en Jesucristo y su propuesta, que es el reino de Dios. El poder del infierno, Sheol o abismo, o Gehenna, que es el fuego, viene superada por la victoria del Mesías, Dios que vence la muerte para ofrecer la plenitud de la vida. Es una clásica profesión de fe en Jesucristo, Mesías, Dios que vence el poder de la muerte. En esta comunidad que se fundamenta en el poder divino compartido por el Mesías revelado, no se juega con la responsabilidad y la conciencia del otro. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Para que la comunidad mesiánica no se dé el mismo dilema que hoy versa: el cura predica pero no aplica. Un fenómeno bastante común en las autoridades religiosas contemporáneas a las de Jesús, que condenó repetidamente. Más allá de la institución de un sacramento, estas palabras nos ponen de relieve que las llaves viene dada por el hecho de ser testigos de Jesús, que ha vencido la muerte y nos llama a la plenitud de la vida en la participación de la Jerusalén celestial. Los rabinos comprendían en la interpretación de los textos el hecho de que desatar consistía en prohibir determinadas cosas a la gente, cuando ellos se consideraban exentos de esta aplicación, mientras que el desatar se interpretaba algo que estaba permitido realizar según la ley. Por ello, la sabiduría de Dios que nos habla la segunda lectura, que está tomada de la carta a los Romanos capítulo 11, los versículos del 33 al 36, nos hace una explícita referencia a Jesús, que ha conocido el misterio y que nos ha revelado a cada uno de nosotros. Y ese misterio viene precisamente realizado en su ministerio, en su vida, en su práctica. Y así nos invita a nosotros a participar de ella. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.